Cuando Jesús murió, muchos de sus discípulos y admiradores creyeron que él había experimentado su derrota final. Algunos incluso creyeron que todas sus enseñanzas y milagros fueron en vano. Lo que no entendieron los discípulos, sino hasta el tercer día, fue que la muerte de Jesús no era el fin de la historia. De hecho, su resurrección demostró que su muerte fue en realidad su victoria. Su resurrección permitió que sus discípulos entendieran el ministerio, sufrimiento y muerte de Jesús desde una perspectiva completamente nueva. Y cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, sus lectores necesitaban esta nueva perspectiva también. La iglesia primitiva enfrentó persecución del poderoso imperio romano, y muchos cristianos comenzaron a ver esto como una derrota. Pero Juan animó a sus lectores a encontrar consuelo y confianza en la victoria que Jesús logró en su resurrección. Él quería que entendieran que aunque sus vidas terminaran en martirio, no sería el final de sus historias tampoco. Eventualmente, Jesús consumaría su reino y cada creyente que ha vivido compartirá su victoria. Esta es la primera lección en nuestra serie El libro de Apocalipsis, algunas veces llamado el Apocalipsis o el Apocalipsis de Juan. Hemos titulado esta lección El trasfondo del libro de Apocalipsis. En esta lección veremos que el contexto y el entorno del libro de Apocalipsis puede ayudarnos a entender su significado original y aplicar este mensaje a nuestras propias vidas en el mundo moderno. Esta lección sobre el trasfondo del libro de Apocalipsis la dividiremos en 3 partes. Primero, exploraremos el trasfondo histórico del libro de Apocalipsis. Segundo, discutiremos el trasfondo teológico. Y tercero, consideraremos su trasfondo literario. Comencemos con el trasfondo histórico de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis siempre ha fascinado tanto a creyentes como a no creyentes desde que fue escrito. Pero diferentes intérpretes entienden los símbolos e imágenes del libro de maneras muy distintas. Las extrañas criaturas, las batallas cósmicas, las plagas y juicios. Algunos intérpretes encuentran estas imágenes tan confusas que pierden toda esperanza de entendimiento de esta parte de las Escrituras. Pero la verdad es que mucho de esta confusión se deriva de nuestro desconocimiento del contexto histórico del libro. Así que para aprender a interpretar y a aplicar el libro de Apocalipsis correctamente, nos será de mucha ayuda entender algo acerca de su historia. Hay gran valor en comprender el trasfondo de los libros bíblicos, pero no es esencial. La palabra de Dios tiene una función eterna y la gente puede relacionarse directamente con ella. Y aunque no entendemos el trasfondo, no deja de ser cierto. Obtendríamos más de la Biblia si entendemos el trasfondo en el que fue escrita, y que fue escrita para gente de esa cultura y de ese tiempo, con problemas particulares. ¿Cómo se aplica a nosotros? Aunque estemos en una situación distinta, podemos relacionarnos con el mensaje original. Un gran esfuerzo es dado tratando de encontrar el trasfondo histórico de los libros. Esto no viene con grandes respuestas, pero si obtenemos un mejor entendimiento de lo que era el contexto original, contaremos con una mejor posición para aplicarlo desde ese contexto al nuestro. Veremos 3 aspectos fundamentales del trasfondo histórico de Apocalipsis: su autor, su fecha de composición y su audiencia original. Comencemos con el autor de Apocalipsis. Exploraremos el autor del libro de Apocalipsis en 2 formas. Primero, veremos que la atribución tradicional del libro al apóstol Juan es confiable. Y segundo, exploraremos la ubicación y experiencia de Juan cuando lo escribió. Vayamos primero al punto de vista tradicional de que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. El autor del libro de Apocalipsis se identifica a sí mismo con un nombre relativamente común, Juan. Él menciona su nombre en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1, 4, 9 y capítulo 22, versículo 8. Pero no se identifica a sí mismo como Juan el apóstol específicamente.
Él mencionó que fielmente sirvió a Jesús y que había sufrido por el reino de Dios. Y en el libro parece claro que él era un profeta. Pero estos detalles generales no son suficientes para demostrar que el hombre que escribió el libro de Apocalipsis fue el apóstol Juan. Aún así, hay por lo menos dos buenas razones para afirmar el punto de vista tradicional de que el apóstol Juan escribió este libro. Por un lado, muchos testigos antiguos testificaron que él era el autor. A principios del segundo siglo después de Cristo, los padres de la Iglesia, Justino Mártir, Ireneo y Clemente de Alejandría, identificaron al apóstol Juan como el autor del libro de Apocalipsis. Una segunda razón para confirmar el punto de vista tradicional de que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis es su vocabulario. Existen muchas similitudes distintivas entre el vocabulario en el libro de Apocalipsis y el vocabulario en otros trabajos de Juan. Por razones de tiempo, solo mencionaremos dos. Primero, en el Nuevo Testamento, la designación de Cristo como el Verbo o Logos solo se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, y Juan capítulo 1, versículos 1 y 14. Un lenguaje similar aparece en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1. Y segundo, la afirmación de Jesús, el que tiene sed, venga, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Tiene su paralelo en el Nuevo Testamento únicamente por su declaración, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, en Juan capítulo 7, versículo 37. En esta lección hemos afirmado el punto de vista tradicional de que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Después de haber hablado del apóstol Juan como el autor de Apocalipsis, veamos la ubicación y experiencia de Juan cuando escribió el libro. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, Juan escribió el libro de Apocalipsis mientras estaba en Patmos, una pequeña isla en el mar Egeo, aproximadamente a 40 millas al suroeste de Éfeso. Patmos es un lugar estéril y rocoso, virtualmente sin árboles. Su desagrado lo hacía un buen lugar para castigar a las personas populares que eran percibidas como amenazas para el orden civil del Imperio Romano. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, se implica fuertemente que Juan estaba exiliado en Patmos. Mientras Juan soportaba estas severas condiciones, recibió varias visiones de parte de Jesús. Y el libro de Apocalipsis es el registro y comentario de Juan de estas visiones. Escuchemos el reporte de Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí y en otro pasaje como Apocalipsis capítulo 21 versículo 5, Juan deja claro que él escribió en obediencia a este mandato de Dios. Dios le iba a mostrar una visión y Juan iba a registrar esta visión y a enviarla a estas 7 iglesias en Asia Menor. Saber que el libro de Apocalipsis es el resultado de una visión sobrenatural dada a Juan ha llevado a algunos intérpretes a dar menos importancia al hecho de que Juan es el autor de este libro. Después de todo, si es solo un registro de una visión, entonces, ¿qué diferencia hace su autor? ¿Qué posible aportación pudo hacer Juan? Cuando pensamos en cómo el Espíritu Santo trabajó con personas en la producción de las Escrituras como la palabra de Dios y como palabra humana, podemos decir que estos eran escritores que pensaban y articulaban lo que entendían y lo que querían dar a conocer. Vemos que el Espíritu Santo está formándolos, trabajando y guiándolos. Hay casos donde el Espíritu Santo está directamente diciéndole a la gente qué escribir. Así que tenemos algo de dictado. Tenemos claros oráculos. En otros casos, tendremos el arte literario de un autor humano, expresándose con su forma cultural, en la manera en la que él quiere que sean entendidas.
Dios está trabajando con esas libres decisiones para hacer exactamente lo que quiere. Es una compatibilidad de la dirección soberana de Dios y de la responsabilidad humana de hacer las cosas. Es la palabra de Dios, es la palabra humana, toda junta. El Espíritu usa las diferentes circunstancias, las diferentes personalidades, los diferentes vocabularios, las diferentes cronologías históricas de cada persona y subraya esto de tal manera que da la cantidad óptima de claridad a la verdad particular que se está demostrando por el argumento del escritor. Y así, a través de las Escrituras, es que tenemos esta completa interacción de los dones, del trasfondo histórico, del conocimiento y de las experiencias de los escritores, y al mismo tiempo, las actividades particulares del Espíritu Santo, guiándolos a usar todos sus dones personales que Dios, en su providencia, les ha preparado para que tengan. Usando estos dones personales de manera que crea un libro de revelación divina en el que precisamente tendría que incluir todos los tipos de literatura, todas las narrativas históricas y toda la ansiedad de los escritores. Todo esto es un asunto de superintendencia divina y revelación divina, sin que en ningún sentido se destruya ni la genuina personalidad ni la historia de los escritores. Con la posible excepción de las cartas de los capítulos 2 y 3, Dios reveló visiones a Juan no con las palabras exactas que él habría de escribir. En términos generales, Juan escribió estas visiones en sus propias palabras. Así que en este sentido, el libro de Apocalipsis es muy parecido al Evangelio de Juan. Primero, Juan observó los eventos de la vida de Jesús. Más tarde, reportó esos eventos en su Evangelio de tal manera que fue diseñado para satisfacer las necesidades de su audiencia. De la misma manera, Juan observó las visiones que reportó en el libro de Apocalipsis. Luego escribió su libro como un registro veraz de sus experiencias. Y como veremos en estas lecciones, Juan seleccionó y organizó el material en el libro de Apocalipsis de una manera dirigida hacia las necesidades de su audiencia original. Como el resto de la Biblia, el libro de Apocalipsis fue inspirado por Dios. El Espíritu Santo supervisó el trabajo de Juan para que cada cosa que él escribiera fuera verdadera y autoritativa. Pero como veremos en estas lecciones, Juan era un autor activo y racional. Con la posible excepción de las cartas en los capítulos 2 y 3, Juan no recibió un dictado de Jesús. Él era responsable de recordar su visión, entenderla y presentarla en sus propias palabras.